Muy buenos días, amigos, amigas, ¿cómo están? Filipo Beltrán, un placer estar con ustedes en este miércoles 16 de marzo del 2022. Vamos con la información de la conferencia matutina, donde el presidente de la República habla de varios temas. Uno de ellos es la situación de los periodistas. Y para entender todo lo que está pasando al respecto, yo creo que antes de que venga esta intervención de este periodista el día de hoy, sería bueno escuchar lo que dijo el diputado Fernández Noroña el día de ayer en tribuna, haciendo referencia a esta delicada situación. Otros países se ha preocupado por la seguridad de los periodistas y el discurso de Noroña me parece bastante interesante. ¿Qué dijo al respecto el diputado? Escuchemos. Intervención extranjera quisiera volver a imponernos un gobierno. Pareciera el Parlamento Europeo suspirar por esos días. Hoy no fusilamos a nadie. Hoy en este país se vive la mayor libertad de expresión que haya habido desde la época de Francisco y Madero. Cualquier periodista, los muertos los ponen ustedes, hipócritas farsantes. No dudo nada de que la derecha esté detrás de los asesinatos a periodistas. No dudo nada que así como estuvieron vinculados Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa al Chapo Guzmán, no dudo que sigan vinculados al narco y que sean promotores de la violencia. No lo dudo ni poquito. Síganme cucando y les seguiré dando su medicina. Ya saben que aquí el doctor Noroña está siempre a sus órdenes. Se necesita desvergüenza para que un vicepresidente de la Cámara se haya ido a poner de tapete del Parlamento Europeo, un paniaguado que se iba de boca a aplaudirle al Parlamento Europeo en su posición injerencista, majadera, insolente, racista, clasista e inaceptable. Bueno, esa postura de Noroña es interesante. ¿Qué está pasando detrás de estos periodistas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice, no dudo que incluso la derecha esté detrás. Escuchemos lo que sucedió. Aprovechando, lamento muchísimo lo del asesinato del periodista de Zitácuaro de ayer. Ya estamos haciendo la investigación, se les va a informar. Mañana se va a dar un informe completo sobre seguridad en el país y se va a informar caso por caso de los periodistas asesinados. Dos cosas les adelanto. Una, que no son crímenes de Estado. Nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie. Ya no es el tiempo de el mátalos en caliente. Primero. Y segundo, cero impunidad. Y mañana vamos a profundizar sobre estos temas. Cuando se desató la violencia, no había sistema de protección a periodistas. Con Calderón, para que no se rajen las vestiduras. No había sistemas de protección a periodistas. No lo crearon. Tampoco se clasificaba como feminicidio el asesinato de mujeres durante el tiempo de Calderón. Y imperaba la impunidad. No había planes de búsqueda de desaparecidos, nada de eso. Nada más para recordar, ahora estamos aplicados
en proteger a los ciudadanos, proteger a los defensores de derechos humanos, proteger a periodistas. Y repito, el Estado no reprime, no asesina, ni tampoco se permite la impunidad. Entonces mañana vamos a informar y mi abrazo a los familiares, amigos de este periodista asesinado. Rodolfo Montes. Gracias, presidente. Buenos días, licenciada Vilchis. Armando Linares se llamaba el compañero de Michoacán y precisamente el gremio periodístico de Michoacán le pide a todos los servidores públicos que se ahorren sus condolencias. Hay indignación en el gremio de Michoacán, en el gremio periodístico en México, hay rabia, hay impotencia por esta ola de asesinatos, no de su sexenio solamente, sino desde Calderón, Peña Nieto y a la fecha. El 5 de marzo, usted lo supo desde principios de año, presidente, nos reunimos, hubo un encuentro nacional en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a propósito del asesinato de Freddy López Arévalo el 28 de octubre. Y desde entonces a la fecha comenzaron a divulgarse ahí, a difundirse diversas afirmaciones de que usted me había pedido a través de Jesús Ramírez Cuevas que yo organizara este evento para tratar de mitigar esta situación. ¿Fue así, presidente? No, y nunca lo hacemos, y no tenemos nada que ocultar. El que nada debe, nada teme. Otro tanto de las redes sociales también decían que estábamos de sediciosos, de golpistas, de apátridas y que nos estábamos acercando a embajadas de otras naciones en nuestro país para fondear esto y que de dónde salió tanto recurso. Fue un evento autogestivo. Habíamos 142 periodistas en el Teatro Cebadúa, de puño y letra llegaron, se registraron una veintena de estudiantes de la licenciatura de la carrera de periodismo, otro tanto más de maestrías estuvieron ahí presentes y sacamos un resolutivo y precisamente antier nos abrió sus oficinas el subsecretario Alejandro Encinas, quien por cierto, si bien no estuvo de manera presencial, siguió de cabo a rabo todo este encuentro, se prolongó por varias horas y nos recibió y con mucha tingencia estuvimos el día 14 en sus oficinas, 2 horas platicando con él a ver de qué manera podríamos revertir esta situación, esta pesadilla que está padeciendo el gremio periodístico de nuestro país. Y esto nos lleva, presidente, a declarar una suerte de emergencia nacional. No tenemos que esperarnos a que a finales de año se modifique la ley del mecanismo. No necesitamos ya un mecanismo reactivo, necesitamos una campaña muy agresiva de prevención y decirle a todos estos servidores públicos o a quienes han quitado la vida a los periodistas que para nosotros esas personas son la basofia de este país, son la escoria de este país, presidente, y les van a faltar balas porque somos muchos, vienen camadas, oleajes de nuevas generaciones de periodistas que están dispuestos precisamente a arriesgar la propia vida como lo estamos haciendo nosotros. Muchos de nosotros ya estamos cansados de esta situación, estamos agotados de este escenario tan violento en contra nuestra y precisamente por estar combatiendo como usted combate la corrupción. Por eso mataron también a Armando Linares. Él lo ventiló públicamente y ejecutaron primero a uno de los suyos y después a él, presidente. Entonces, es una emergencia nacional
que nos gustaría que compartiera usted con nosotros y que más allá de estos informes, como lo consideró el subsecretario Alejandro Encinas, una comisión de periodistas, le demos seguimiento a esta situación y ver la manera en que salimos de este escollo, presidente. Pues sí, lo estamos viendo. Mañana vamos a informar sobre este tema. Insisto, no hay en ninguno de estos asesinatos elementos para señalar como responsables a funcionarios públicos, servidores públicos. Eso es muy importante, porque si no, los del Parlamento Europeo, que defienden intereses de empresas corruptas, utilizan estos lamentables casos para golpear a nuestro gobierno, como lo hacen los periodistas mercenarios de México y de otras partes del mundo. Toda esta campaña que estamos enfrentando. Entonces, sí tenemos que ser muy precisos. Si ustedes conocen, si tienen elementos de que hay servidores públicos involucrados, de inmediato se actúa. Pero lo que nosotros tenemos de información es que son crímenes que han cometido bandas de delincuentes, que dicho sea de paso, son bandas que surgieron en el periodo neoliberal, cuando se apostó a enfrentar la violencia con la violencia y cuando imperaba la corrupción. Esa que callaron como momias los periodistas del régimen anterior, del antiguo régimen. Entonces, de acuerdo contigo, va a estar mañana Alejandro Encinas, va a hablar de lo que se está haciendo y Ricardo Mejía va a informar caso por caso. Muy bien, presidente. Y también adelantarles que en este lamentable caso de 3 periodistas de ese portal de noticias, 2 tenían protección, porque el finado no aceptó la protección. Desde luego, eso no justifica nada, pero se tiene que conocer toda la verdad y tenemos que ser muy puntuales porque hay mucha sopilotada que están molestos, pero no por esto. Ya lo he dicho, o sea, usan a los niños con cáncer para proteger sus intereses y les pagan para seguir robando a periodistas con el propósito de que nos ataquen. Y Claudio X González y toda esta maleantada de repente aparecen como paladines, defensores de la educación pública, preocupado también por los niños, cuando el fondo es otro.
¿Qué están defendiendo? El que no paguen impuestos los altos, los grandes empresarios. Eso es lo que defienden. Que no pague impuesto Kimberly-Clark, que no pague impuesto Banamex. Me acuerdo que en un encuentro en el 2006 él se paró a reclamarme eso, porque en ese entonces habían vendido Banamex en 12,000 millones de dólares y no habían pagado un centavo de impuestos. Y eso es lo que defienden. Y luego, con cinismo, hablan de que combaten la corrupción. O esto que sacó la revista Contralíneas, de que el que acusa de que mi hijo renta una casa en Houston, tiene 12, 13 departamentos, casi una inmobiliaria. Ahora sí que aquí en Pompó, ¿por qué no aclara? ¿Cómo ellos sí pueden hacer cuestionamientos? ¿Pueden difamar? ¿Y ellos van a mantener privilegios? No se les puede cuestionar nada. Tienen autoridad moral. Vi un Twitter ayer, antier, de Claudio. A ver si lo consigues. Es uno de los más ricos de México. Su familia, su papá, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, empresarios siempre vinculados al régimen. Su papá, asesor de Salinas de Gortari, aplaudidor de toda la política privatizadora, de toda la política de saqueo. Y mire lo que dice. Bueno, aquí Jesús Ramírez batalló un poquito con ese Twitter. Vamos a escuchar lo que dice el presidente. Ahorita vamos a buscarlo. El que realmente quería que le pusieran en conferencia. No hay que olvidar que mi hijo vive en una casa o vivió en una casa con alberca. A ver, ¿y dónde vive él? ¿Cuánto tiene él? Déjame ponerlo yo aquí. A ver si lo encuentran. Yo sí lo encontré, presidente. Hice mi tarea. Fíjense bien lo que mencionaba Claudio X González. Esto fue el 12 de marzo. No lo encontró la gente de presidencia, pero este es el que quería que mostrara el presidente. Que no nos distraigan. Así vive el hijo de AMLO. ¿Y tú cómo vives? Obviamente aquí el presidente dice, este señor seguramente debe tener 100 casas como esta. Y está hablando de comparaciones. ¿Con qué autoridad moral dice esto Claudio X González, corruptazo, junto con toda la gente de Sí por México, Va por México, PAN, PRI, su papá ligado a Carlos Salinas de Gortari? Pues obviamente es más que obvio que se ponen de acuerdo. Ese es el Twitter que quería que pusieran el presidente. No lo encontraron, por eso aquí te lo mostramos. Y escuchemos lo que dijo el presidente al respecto, por supuesto. Yo no tengo casa con alberca porque me voy a bañar al río. Al Nututún, así se llama el río de Palenque. Mientras lo localizan. O mientras lo buscan, porque es interesante. O sea, y es un nivel de enajenación
que los vuelve hipócritas sin que ellos lo perciban. ¿Cómo le voy a pedir yo a otra persona, a ver, ¿por qué tienes casa con alberca? Si seguramente él debe de tener una casa con alberca, o debe de tener una residencia, o tienen muchísimo dinero y siempre han estado vinculados al poder, o han hecho jugosos negocios al amparo del poder. O sea, ¿qué autoridad moral tiene? Pero no se dan cuenta de que mienten y difaman, porque son muy hipócritas. Es una manera de pensar. El conservadurismo es sinónimo de hipocresía y de corrupción. Y lamentablemente, pues no lamentablemente, porque así es la condición humana y no hay sociedades perfectas. Pero son muchos los que piensan de esa manera. Y hasta los que no tienen el nivel económico de estos fifís piensan igual, porque son aspiracionistas. Desprecian a la gente humilde, son racistas, clasistas, discriminan. A ver si lo consiguen. Pero, a ver, adelante. Sí, presidente, ahorita hace un momento usted mencionó que la justicia en nuestro país pues es utilizada para reyertas y venganzas políticas. Justo cuando inició su sexenio, usted recibió una carta de un personaje que en su momento causó mucho revuelo mediático. Él recibió Zúcar Curi. Recibió una sentencia de 13 años de prisión, la primera, ya lleva 19 años en la cárcel, después gana un amparo, le avientan 93 años de prisión, gana otro amparo y ahora son 112 años de prisión por el delito de pornografía infantil que a final de cuentas se convierte en estupro. Él le ha hecho llegar su caso, presidente, de cómo ahí la justicia está torcida precisamente para mantenerlo en prisión. Eso, ¿usted leyó esa carta, presidente? No, no leí la carta y no sabía. Sí, sus abogados que me habían hecho llegar esa carta. Así es. Pero voy a buscarla, voy a ver si está en la oficina. Y otro caso más, el del secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen. Ya un juez le otorgó un amparo, ya debería estar en libertad, pero todavía las autoridades de Veracruz lo mantienen en prisión. Es una sinrazón, presidente, ¿no? Estar utilizando la justicia precisamente para actuar con dolo, para que la justicia sirva al mejor postor, presidente. Pues es un asunto del Estado y ellos van a resolver. Y ojalá y sea con apego a la ley, es lo que puedo decir. Y lo del señor Curi, Zúcar Curi, no tengo la información, pero sí voy a buscarla, ¿no? Sí. Y yo no le deseo a nadie que sea víctima de una injusticia. Ayer también estaba yo viendo, no sé por qué detuvieron, más que nada le suspendieron el cargo a la jefa delegacional
La alcaldesa Sandra Cuevas. Cuevas, sí. Bueno, pues le escuché en una declaración, nada más para decirle que yo no tengo que ver absolutamente nada y que además, pues con todo respeto, está mintiendo, porque dice que yo mando a desaparecer a periodistas. A ver también si lo tienes, ¿no? Porque se pasan. También la acusación contra Chumel, pues yo tampoco tengo nada que ver ahí. Pues que lo investigue la autoridad y que ellos decidan. Ya sabemos que Chumel puede ser hasta un buen candidato para el bloque conservador, es de los que me falta poner en la lista. Es como el ideólogo de los conservadores, porque ya Krause ya no creo que les ayude mucho, o Aguilar Camín, pero Chumel sí puede, sí tiene jale, podría ser candidato. ¿Tiene alguna de las dos? A ver, la alcaldesa. Miren esto. Hay formas que utilizan tanto el presidente de la República Mexicana como la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. No se escucha bien. Para silenciar No lo pueden, a una persona incómoda. No lo pueden. O que les incomoda. Uno, desapareciéndolos, quitándoles la vida, como ocurre con muchos periodistas. O dos, ¿Sí se escucha? Es que yo a lo mejor no. Aquí hay dos formas que utilizan tanto el presidente de la República Mexicana como la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Dos formas que utilizan. Lamentablemente también este audio estuvo mal. Déjenme ponerles el audio, pedirle a la producción que nos ponga aquí el audio. Aquí hay dos formas que utilizan tanto el presidente de la República Mexicana como la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Hay dos formas para silenciar a una persona incómoda o que les incomoda. Uno, desapareciéndolos, quitándoles la vida, como ocurre con muchos periodistas. O dos, te forman este tipo de situaciones y entonces vas a prisión. Y entonces vas a prisión, fue lo que le faltó ahí en la conferencia matutina. ¿Qué dijo el presidente? Pues está mintiendo. ¿Cómo lo ve? No, pero no va a probar nada, pero lo que quiero decirles es, no se mide la señora, pero no solo es ella. Por eso no podemos quedarnos callados, porque es la podredumbre, el conservadurismo. Y esto otro, miren, primero los pobres o primero los López Obrador. Que no nos distraigan con borregadas, ¿no? Porque tampoco les gustó que yo haya dado una respuesta a los diputados de Europa, porque le llaman lobby, ¿no? Dedican tiempo a las relaciones políticas, también dinero. Además, es una liga en el mundo de derecha y de ultraderechas. Es un bloque conservador mundial. Entonces preparan estas cosas, según ellos, son golpes, ¿no?, muy fuertes. Lo de la declaración de los diputados europeos, que lo único que demuestra es que son muy colonialistas, prepotentes, ¿no?,
Y lo otro es este asunto de la renta de la casa de José Ramón, de su esposa, estuvo en primer lugar en menciones en el mundo. Trending topic le llaman. Y aquí a nivel nacional. Imagínense cuánto dinero. Porque ni modo que en Francia, en Arabia Saudita, porque aparecen bots, según vi una investigación, de todo el mundo condenando esto, el que mi hijo rente una casa y que además conflicto de intereses con una empresa petrolera a la que ni conozco ni tenía idea, nada más de sentido común. Si les damos contratos millonarios a esa empresa, es para que le renten una casa a mi hijo. ¿Qué no le podría decir? No, entreguen la casa. Si fuésemos corruptos, pero no solo la casa, ¿sí? Todo el fraccionamiento a cambio de contratos. ¿Cómo le hacían pues ellos, los que estaban así? Entonces le pone que no nos distraigan con borregadas, que respondan por esto y tanto más. No, pero hay algo. Hay otro que es un retuiteo de Loret. Ah, ¿este es qué? Ah, pero sí, él lo pone. Y pensar que todo es porque sigue sin poder justificar que su hijo se dé vida millonaria sin trabajar. No, pero no habla de la casa de alberca, bueno, la alberca. Entonces, ¿dónde vive Loret? Él no vive en una casa rentada, ¿va? ¿Dónde vive Claudio? Y el papá de Claudio. Y toda la familia de Claudio. Pero es mucha hipocresía. Y piensan que con esta campaña mediática en contra de nosotros van a derrocarnos. Se equivocan, porque la gente está muy consciente en nuestro país y ya está harta de esta cúpula corrupta, manipuladora, y de estos medios de información completamente entregados a las mafias de poder económico y político de la República de esta forma. Nuevamente, gracias por tu confianza. Recuerda que un México informado siempre es un México mejor. Nos vemos en un próximo video. Que estés muy bien. Ahora sí, adiós, adiós.